Muy buen día. En este video estaremos entonces hablando sobre filosofía contemporánea, que es el curso en cuestión, y el documento súper importante para la edad en la que estamos, que se llama Del reparto de lo sensible y de las relaciones que establece entre política y estética. Sino antes hablar, por supuesto, del autor Jacques Rancière, que es un filósofo, un teórico de la política y es educador francés, muy conocido hoy por hoy, por supuesto, y que posee una gran reputación por su pensamiento crítico y radical. Por supuesto también por su trabajo, que se ha distinguido por poner en duda los sistemas de dominación del conocimiento y de las jerarquías sociales, proponiendo la igualdad como base en la política, el arte y la educación. Pues sus contribuciones han influido de manera significativa en la teoría política, la estética, como menciono, la pedagogía, por supuesto, y la filosofía contemporánea a lo largo de su carrera. Bien, vamos entonces a hablar precisamente del texto en cuestión, de lo que nos comparte Jacques Rancière en este texto ya mencionado. Pues Rancière ha propuesto o propone como tal pensar que la política, más allá de las instituciones, por supuesto, de acuerdo con él, cada sociedad establece de manera explícita e implícita cuáles voces son tomadas en cuenta, qué experiencias se valoran y qué prácticas son evidentes. Se refiere a la distribución de lo sensible, el marco que determina qué pertenece a la vida común y qué queda fuera de ella. Por ejemplo, los artistas de la calle, quienes hacen grafitis, dibujos y demás, pues para algunos son una parte cultural que enriquece el espacio público, pero para otros simplemente demuestra desorden, ruido, incluso lo toman como vandalismo. No es únicamente una cuestión estética, sino también política, porque allí indica quiénes son reconocidos y quiénes continúan siendo invisibles, que es de sus pilares pensamientos. Por ejemplo, el punto central como tal en el texto se refiere a que el concepto de distribución de lo sensible, según pues Rancière, se refiere a la manera en que una sociedad decide qué roles son viables para cada grupo y quienes tienen derecho a hablar, ser escuchado o ser visto. Esta distribución no es equitativa, es un método para instaurar jerarquías que legitiman la inclusión de unos y la exclusión de otros. La antigua Grecia es un ejemplo claro, pues allí podemos notar, según escritos y demás, que pese a que ha sido considerada la madre de la democracia, no todos podían acceder a ella. Se consideró que únicamente los hombres libres eran sujetos políticos. Por otro lado, las mujeres, los esclavos, incluyendo a las personas forasteras, quedaban marginadas del diálogo y no tenían la oportunidad de participar en las decisiones colectivas. Ahora bien, me pregunto de qué manera el reparto de lo sensible tiene un impacto en quienes son los que tienen voz y quienes quedan callándose en nuestra sociedad. Puedo acercarme a contestar la pregunta con este ejemplo porque nos ayuda a comprender que la distribución de lo sensible no es cuestión estática del pasado, sino que es un proceso que continúa ocurriendo en nuestras sociedades, en las culturas y demás. Hay veces en que algunas voces son desaprobadas, mientras que otras poseen más legitimidad o que tienen más fuerza en la sociedad. Según Rancière, la política empieza precisamente cuando los que han sido silenciados exigen un espacio en la vida pública y ponen en duda a esas jerarquías establecidas. Ahora bien, ¿qué forma el arte tiene la capacidad de cambiar nuestra percepción de la política? Pues el arte tiene el potencial de romper con los marcos establecidos y revelar lo que antes estaba escondido.
una canción, por ejemplo, de protesta, o un mural, o una obra de teatro comunitaria donde pueden revelar situaciones que no estaban en la agenda oficial o como tal en las voces que son incluidas. Así el arte no es solo de carácter estético, sino que al redistribuir lo que la sociedad puede ver, escuchar y pensar, también se transforma en un acto político. Preguntémonos si es cierto que todos tenemos la capacidad de intervenir en la vida pública, tal como lo menciona Rancière. Pues puedo contestar que sí, pues Rancière sostiene que todos tenemos habilidades para actuar en la vida común. La incompetencia no es algo natural, sino una construcción del poder que determina quién tiene permiso para hablar y quién no. La experiencia en la escuela lo confirma, o en las escuelas como tal o en instituciones educativas, porque si se le asigna a un alumno, a un estudiante, una etiqueta de incapacidad sin examinar sus capacidades, para ser objetivos a esto, pues el estudiante, la idea es que el estudiante sea visible por lo que puede hacer y no por lo que no es capaz, ya que tiene determinados talentos. Por consiguiente, Rancière recupera en conversación con Platón el concepto de mímesis, que se refiere a la imitación de las apariencias. Rancière demuestra que el arte no solo es contrincante, sino que también organiza la percepción colectiva, ya sea manteniendo el orden existente o cambiándolo, aunque Platón consideró que su función era alejar al ciudadano de la verdad. Para esto me remito al libro 10 de la República de Platón, donde él ilustra su idea de mímesis por medio de la metáfora del lecho. La noción, él da el ejemplo de la noción de la cama, es la forma ideal que Dios creó al carpintero, quien elabora una cama real. Y siguiendo esta idea, el pintor solo realiza una representación de la cama del carpintero. Aquí, según Platón, el arte mimético no nos aproxima a la verdad, porque el artista no entiende la esencia de lo que imita. En cambio, el carpintero sí sabe cómo se hace una cama, cómo le da forma, gracias a su talento, a su estética. Otro tema importante es el debate acerca de la incapacidad y la capacidad, como lo mencionaba hace un momento frente a los estudiantes, ¿sí? Porque según Rancière, la incompetencia no es un estado natural, sino una construcción del poder que distingue entre los que son capaces y los que no lo son. Como lo mencionaba hace un momento, un ejemplo contemporáneo es el entorno escolar, cuando a algunos estudiantes, alumnos, se le clasifica como incapaces, sin que se reconozcan sus capacidades, pues cada estudiante tiene sus propias capacidades, talentos y aprende de diferentes maneras, y es algo que hoy por hoy sabemos y podemos notar, teniendo factores de evaluación propia para reconocer su aprendizaje. Volviendo al tema pues, estético y demás, por ejemplo un mural urbano que se denuncia la inequidad social, este tipo de intervención crea nuevas maneras de sensibilidad, se promueven espacios para el debate y redistribuye lo que es posible ver y oír en el espacio público. ¿Cuáles son algunos ejemplos contemporáneos de exclusión política y estética en un espacio de los medios de comunicación, las redes sociales y la educación? Pues podemos notar que en los medios se cubre en gran medida a las celebridades o los políticos, pero rara vez a las comunidades rurales que luchan por acceder a algo tan vital como es el agua. En las redes sociales, los algoritmos otorgan visibilidad a algunos contenidos virales, mientras que las opiniones críticas o minoritarias quedan en la oscuridad. Y ahora, en la educación, cuando se piensa que solo algunos estudiantes son brillantes y se desatienden las capacidades del resto, es permanente un reparto desigual de lo sensible. En síntesis, podemos decir que Jacques Rancière nos alienta a reconsiderar la política,
considerando que se trata de un tema de reconocimiento y visibilidad más allá de las instituciones o las leyes. Lo político se desarrolla en la forma en que lo sensible se organiza. ¿Quién tiene voz? ¿Quién es el escuchado? ¿Y quién permanece callado? Por lo tanto, la pregunta no es solamente cómo gobernar, sino quiénes son considerados parte de la comunidad. En este contexto, la crítica social, el arte y la educación juegan un papel crucial, ya que posibilitan la redistribución de lo sensible, la apertura de espacios para voces emergentes y el cuestionamiento de jerarquías existentes y preexistentes. Rancière pues nos hace ver que la política está presente en lo cotidiano, donde determinamos qué narraciones son relevantes y a quién le damos la voz.